Regresamos, estimados oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos los amantes de la mejor música en el programa de Pancholón por las mañanas a través de Pancholón Radio Internacional, lunes a viernes, desde las 7 de la mañana con noticias. Luego tenemos programa complacencias, saludos, noticias. Y hoy quiero hablar un poquito de las últimas leyes que Donald Trump ha dicho o ha promulgado, o al menos algunos que están en el nivel de borrador. Uno que salió a la luz pública el 15 de agosto y que entrará en vigor el 15 de octubre del presente año es donde se le va a negar acceso a la residencia a todos aquellos que han recibido ayuda del gobierno. Ya hablé de ese punto en otro audio que grabé en red social. Si usted va a solicitar una residencia permanente, va a hacer un ajuste de estatus, es importante que consulte a su abogado, aunque la ley entre el 15 de octubre en vigencia. Hasta el 15 de octubre entra en vigencia. Por ende, si tiene un caso abierto, no le afecta en lo más mínimo a todos aquellos que de una u otra forma hayan recibido ayuda del gobierno o asistencia social como Medicaid, como estampillas de comida, como welfare, todo eso. Porque lo que el gobierno quiere, todos aquellos que han entrado con visa o alguien los patrocinó, estén seguros que no sean carga al gobierno. Por eso el patrocinador firma un juramento que por 10 años, por cualquier gasto que en donde incurra la persona, gastos públicos, el patrocinador tendría que pagar. Bueno, hasta octubre del 15 de octubre entrará en vigor esa ley. Otra situación es bastante difícil, este es bastante inhumano desde mi punto de vista. Estados Unidos ya no dará más visas especiales para personas enfermas que están siendo tratados de manera especial por un médico. Escucha este. Hoy en la mañana fue publicado por La Voz de América esta nota que la verdad desde mi punto de vista es muy humano, muy inhumano, muy cruel. El gobierno del presidente de Donald Trump eliminó una protección que permitía a inmigrantes permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico. Es un caso de vida o muerte o enfrentaban otras adversidades. Así han informado funcionarios del Departamento de Inmigración a través de cartas enviadas a las personas que estaban recibiendo este beneficio durante el mes de julio y agosto. Vaya que sí es humano, inhumano, cruel. Los detractores de la medida lo califican como un cambio cruel en la administración de Donald Trump que podría obligar a las personas migrantes a aceptar un tratamiento de menor calidad en sus países de origen, razón por la cual se encuentran en Estados Unidos con ese tipo de visa porque están enfermos, ya sea un familiar. Y La Voz de América cita un caso de una hondureña que se encuentra en Boston, donde su hijo está recibiendo tratamientos especiales en un hospital en Boston por una fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Si se van a Honduras, pierden la visa, se van a Honduras, sería una sentencia de muerte para mi hijo de tan solo 16 años, dijo Mariela Sánchez, hondureña, que fue entrevistada por La Voz de América. Es importante analizar estos tipos de cosas para que cuando llegue el momento de votar, los que pueden votar, si eres residente y ya llevas 5 años
bien puedes ser ciudadano para que el 2020 puedas votar. Si eres una persona justa, que tiene un criterio más amplio y que cree y considera que las acciones del presidente Donald Trump son crueles en contra de muchas personas. Mira lo que acaba de decir: eliminar visas a los que realmente necesitan, que están siendo tratados desde el punto de vista médico por una enfermedad grave en los Estados Unidos. Se eliminen esas visas y tendrán que enfrentar la deportación. Eso es cruel. Si tú eres ciudadano y está entre tus manos detener esto, ¿lo harías? ¿Cómo está ese corazón que tienes? ¿Es un corazón lleno de amor, lleno de justicia? ¿Un corazón lleno de amor al prójimo? La única manera de hacerlo es a través del voto el próximo año. Otra de las situaciones recientes que Donald Trump ha dicho, y es que seriamente lo está considerando, eliminar la ciudadanía por nacimiento. O sea, eliminar la ciudadanía de los hijos de inmigrantes que no cuentan con papeles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado miércoles que su gobierno está considerando seriamente acabar con el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos de padres extranjeros y para las personas que emigraron al país sin tener documentos para estar en los Estados Unidos. Había grabado también algo sobre este punto y es importante hacer un resumen. El artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos establece muy claro que todo el que nace en territorio estadounidense es un ciudadano de este país. Todo el que nace en territorio de Estados Unidos es un ciudadano de Estados Unidos. Así establece el artículo 14. Donald Trump bien puede promulgar una orden ejecutiva. Tiene la facultad de hacerlo. Él es el presidente. Pero creo que no pasarán ni 24 horas cuando podría ser impugnado esa orden ejecutiva ante una corte federal, porque viola abiertamente lo que está escrito en la Constitución, en el artículo 14. Entonces, para animar y alentar a la gente que no cunda el pánico, porque hay leyes y en este país el gobierno o el presidente no está por encima de la Constitución. Él está al servicio de la Constitución. Él está allí para resguardar y salvaguardar esta Constitución, no para violarla. Para que eso ocurra, te cuento algunos factores que es muy importante y voy a tomarme el tiempo de hacerlo porque creo importante informar a nuestra gente. Para que eso ocurra, primero, la ley tendría que llegar al Congreso. El Congreso está integrado por 435 miembros y se necesita el voto de 2/3 partes del Congreso para que esta ley pase al Senado. ¿En qué consiste 2/3 partes del Congreso? Multiplica allí o divide allí 435 dividido entre 3, te da 145. 145 por 2, 290. Se necesita 290 votos del Congreso para que esta ley sea llevado al Senado. Y se necesita mayoría de votos en el Senado por encima del 51% para que esta ley sea llevado al presidente. Claro, en este caso, si Donald Trump está en el poder, él lo firmaría sin pensar dos veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay ciertos factores que hay que seguir para que una ley, una enmienda en la Constitución sea alterada, sea estudiada, sea removida, quitada, agregada o lo que sea. Artículo 14. Entonces, para este punto no veo factible por el momento, no veo viable. Quizá con Donald Trump no creo que sea así. Si hay que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, el trabajo de la Corte Suprema de Justicia es promulgar algo que ya se acabaron todas
los otros medios para hacerlo, entonces será la Corte que decida qué conviene y qué no conviene al país. Pero ahí están, no es posible, no es factible, y como decía alguien allá en Santa Eulalia, no se va a poder. Saludos cordiales amigos, estás en el programa de Pancholón por las mañanas. Lo que estoy hablando es puramente información. Cuando me toca hablar de inmigración, nunca doy asesoría legal porque no soy abogado, solamente doy información general. Si usted tiene alguna pregunta de inmigración, envíame un texto y yo le enviaré algunos números telefónicos de los abogados que trabajan en temas de inmigración. Estos son los que tenemos hasta el momento, las noticias, y también sigue en pie el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Guatemala, donde Estados Unidos ofreció incrementar la visa H2A, ¿verdad? La visa H2A dentro de este acuerdo, dentro de esta firma en los dos países. Estados Unidos prometió incrementar a 24,000 las visas H2A. Consiste en que los guatemaltecos puedan venir a trabajar temporalmente en los Estados Unidos en el campo de la agricultura. La visa H2A es justamente para venir a trabajar en el campo de la agricultura temporalmente. Estados Unidos prometió incrementar a 24,000 siempre y cuando que el acuerdo entre en vigencia. Y ya sabemos que el acuerdo consiste en que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Y ya expliqué, y con esto me voy con más sones, ya expliqué en qué consiste un país tercero o un tercer país seguro. El primer país es donde sale el inmigrante. El segundo país es donde va y pide asilo y lo niegan. Entonces aparece un tercer país que dice, aquí estoy para recibirte. Aquí te voy a dar protección y te voy a respetar los derechos que están en la ONU, en las Naciones Unidas. Desde 1951, el Estado de Guatemala es firmante y debería ser garante de los derechos universales, no solamente de los ciudadanos guatemaltecos, sino que todo aquel que transita en territorio guatemalteco. Primero, educación, vivienda, seguridad, trabajo, unificación familiar. Son derechos inherentes de un inmigrante. Recuerda que el artículo 13 de las Naciones Unidas, allí es un derecho de un ser humano emigrar de un país a otro país. El desplazamiento de un país a otro país es un derecho inherente de cada ser humano. Hay ciertos derechos universales que uno lo carga con uno. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la unificación familiar. Eso cuando tú dejaste Guatemala y llegaste a Estados Unidos, te trajiste esos derechos contigo y Estados Unidos te lo debe respetar porque firmó y es miembro de las Naciones Unidas. Así de sencillo y corto te lo cuento, ¿verdad? En cualquier país, un gringo que va al África se lleva esos derechos con él. Un negro, un africano que viene desde allí y viene a Guatemala se trae esos derechos con él. El gobierno que es receptor de ese migrante está obligado, según desde 1951, donde estos países firmaron un acuerdo en Ginebra. Estos países deben ser garante de estos derechos. Pregúntome yo, ¿es Guatemala garante de los derechos que tiene todo guatemalteco, como el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a un trabajo, a una vivienda, a la salud, a la seguridad? ¿Es Guatemala garante de esos derechos de los guatemaltecos aquí en Guatemala? Si no lo es, no veo que tenga sentido que Guatemala firme y se autonombre en un acuerdo como un tercer país seguro cuando no es capaz,
cuando no es capaz de garantizar a sus propios ciudadanos lo que ya mencioné. Es interesante el tema, y créame que este programa es un programa de sones, pero me tomo el tiempo necesario para hablarlo abiertamente, porque es importante informar. Un pueblo informado es difícil que lo engañen. Un pueblo informado es difícil ser engañado. Guatemala no es garante de sus propios ciudadanos. Hay mucha pobreza. Desde 1951, Guatemala firmó que debería de serlo. Te doy unos datos. Del 2016 hasta la fecha, 491,000 paisanos han dejado Guatemala para buscar una oportunidad en los Estados Unidos. A causa de la violencia, de la pobreza, falta de oportunidad, delincuencia, desnutrición. Por eso hay inmigración. 491,000 paisanos han dejado Guatemala para venir a los Estados Unidos desde el 2016. En el 2015, el nivel de pobreza que había en Guatemala era el 57.5% a nivel nacional. Hoy está a 61.5%. Hay 4 puntos porcentuales más. Guatemala es más pobre ahora que hace 4 años. También te cuento, 15,400 guatemaltecos han muerto por la violencia y delincuencia en Guatemala. Entonces, Guatemala es garante de la seguridad, de la vivienda, del trabajo, acceso a la salud, acceso a la educación, a la vivienda. ¿Es garante de sus propios ciudadanos? No lo es. Entonces, ¿por qué fregados firma algo para convertirse en un tercer país seguro si los de su casa se están muriendo? Ya me voy a enojar, pero no quiero que se me vaya a notar. Vamos con sones. Me pidieron un son de Sonalialmoch. Y mejor que venga allí Huellas del Migrante. Estás en el programa de Pancholón por las mañanas, el programa más caliente del día, el programa más informativo de la radio en los Estados Unidos. Aquí donde te cantamos derecho. Aquí al pan le llamo pan, al negro negro, al blanco blanco, a calzón quitado hablamos aquí. Aquí no hay pelos en la lengua. Guatemala no puede ser un tercer país seguro, no puede ser. No tiene la infraestructura, ni socioeconómico, ni político, ni nada. Hasta una próxima ocasión. Saludos cordiales a todos. Pancholonradio.com se llama nuestra web. Nuestro programa se llama Pancholón por las mañanas. Y la radio es Pancholón Radio Internacional. Huellas del Migrante. Escuchemos esta rola bonita.